Carvest se quedó de pie en la plataforma de observación de la estación y vio arder su mundo. Debajo de él, el planeta azul y verde que había sido hogar de 17.000 millones de almas ahora brillaba de color naranja con fuego. El enjambre del vacío había llegado hacía 3 días y la defensa había fracasado. Ahora solo quedaba la evacuación. Saquen del planeta a la mayor cantidad de gente posible antes de que el enjambre lo consuma todo. Presionó su mano de 4 dedos contra el frío cristal. En algún lugar de allí abajo había vivido su familia. Tiempo pasado. Había recibido la notificación hacía 6 horas. Se habían ido. Él no había llorado. Los guerreros de Palen no lloraron. Hicieron los cálculos. Lo planearon. Sobrevivieron. La puerta que estaba detrás de él se abrió con un suave siseo. El comandante Veltos entró, con el rostro reflejando el profundo agotamiento que le producían 3 días sin dormir. Los humanos han llegado, dijo Velto. Carvet se apartó de la ventana. ¿Cuántas naves? 42. El capitán Joaquín comanda su flota, 42 naves. Carvat sintió una mezcla de decepción y frustración. La flota Talen, que una vez contó con miles de naves, ahora apenas tenía 300, y la mitad estaban dañadas. 42 naves humanas no cambiarían el resultado. Solo añadirían 42 nombres más a la lista de muertos. El capitán quiere reunirse, continuó. Está en el centro de mando. Carvat siguió al comandante por los pasillos de la estación. A su alrededor, los refugiados avanzaban en filas organizadas hacia las lanzaderas de evacuación. Los niños se aferraban a sus padres. Los ancianos se movían despacio, pero con determinación. Todos sabían que el enjambre del vacío no dejaba supervivientes. La velocidad era vital. El centro de mando era un hervidero de actividad. Las pantallas holográficas mostraban la posición de las naves, el progreso de la evacuación y el avance del enjambre. En el centro de todo, un humano. El capitán Joaquín parecía más joven de lo que Carvat había esperado. Vestía un uniforme gris liso con mínimas condecoraciones. Llevaba el pelo castaño corto y su rostro reflejaba el mismo cansancio que caracterizaba a todos los defensores. «Comandante», dijo Joaquín, extendiendo la mano en el saludo humano. «Gracias por aceptar nuestra ayuda». Veltos se estrechó la mano. «Capitán, le agradecemos cualquier ayuda, aunque debo ser sincero. La situación es desesperada. Necesitamos 3 días más para completar la evacuación. El enjambre estará aquí en menos de 1». Joaquín asintió lentamente. Se volvió hacia la pantalla principal y la estudió en silencio. Carv observó el rostro del humano. No vio miedo, ni desesperación, solo concentración. «Muéstrenme sus posiciones defensivas», dijo Joaquín finalmente. Veltos mostró la vista táctica. Un marcador rojo indicaba las naves y las posiciones terrestres. La onda azul que representaba el enjambre del vacío se acercaba con cada minuto que pasaba. «Hemos establecido un perímetro defensivo aquí», explicó Veltos, señalando una sección del espacio entre la estación y el planeta. «La doctrina estándar exige una retirada gradual a medida que el enjambre avanza. Mantendremos cada línea el mayor tiempo posible antes de replegarnos a la siguiente posición». «¿Doctrina estándar?», repitió Joaquín. Estudió la pantalla un momento más y luego miró. «¿Puedo hablar?». «Con toda libertad, comandante». «Por supuesto. Su doctrina habitual va a causar muchas muertes. El enjambre no se detiene. No se cansa. Cada metro que cede es un metro que jamás recuperará. Si se retira, seguirán retrocediendo hasta que no quede a dónde ir». El rostro de Veltos se endureció. «¿Y qué sugiere usted, capitán? ¿Que desperdiciemos nuestras fuerzas restantes en una resistencia feudal? Sugiero que mantengamos la línea. Toda. Sin retirada». La sala quedó en silencio. Carvat sintió que la ira le subía al pecho. Este humano acababa de llegar y ya estaba criticando tácticas desarrolladas a lo largo de siglos de guerra. Dio un paso al frente.
Capitán Joaquín, dijo Carbat, manteniendo la voz firme. Soy Carvest, oficial táctico. Con todo respeto, usted no comprende a nuestro enemigo. El enjambre del vacío ha destruido el 70% del espacio conocido. Han aniquilado civilizaciones con millones de años de historia militar. No se detienen. No se puede negociar con ellos. Simplemente consumen. Joaquín se giró para mirarlo. Los ojos del humano eran de un color marrón claro y sostuvieron la mirada de Carbat sin pestañear. Tienes razón, dijo Joaquín. No entiendo a tu enemigo, pero entiendo a los humanos y sé que cuando nos dicen que algo es imposible, cuando nos dicen que debemos huir, cuando nos dicen que no podemos ganar, es precisamente cuando luchamos con más ahínco. Palabras nobles, dijo Carbat. Pero no detendrán al enjambre. Quizás no, admitió Joaquín. Pero les darán tiempo. Mi flota tomará posición en la línea de defensa avanzada. No nos retiraremos. Pueden replegarse si lo necesitan, pero nosotros resistiremos. Betos miró al humano durante un largo rato. Luego tomó una decisión que sorprendió a Carbat. Muy bien. Posicionen sus naves donde consideren mejor. Pero asignaré fuerzas terrestres para apoyar sus posiciones. El oficial Carvet coordinará con sus marines. Carvet quiso protestar. Que le asignaran la tarea de ver morir a humanos en una resistencia inútil no era un deber que deseara, pero era un soldado y los soldados obedecían órdenes. Entendido, dijo el comandante Carbat. Joaquín asintió. Mis marines ya están preparando posiciones defensivas en el continente sur. La sargento Amy Collins los recibirá en la zona de aterrizaje. Es buena en su trabajo, oficial Carvet. Denle una oportunidad. 2 horas más tarde, Carvet se encontraba en la bodega de carga de una nave de transporte que descendía hacia el planeta. A su alrededor había 20 soldados Tallen, su unidad de respuesta rápida. Eran los mejores de los que disponía. Veteranos que habían sobrevivido a batallas que habrían doblegado a guerreros menos experimentados. La nave aterrizó sobre tierra arrasada. La evacuación del continente estaba casi completa, pero el enjambre llegaría primero. Tenía sentido posicionar defensores aquí. Lo que no tenía sentido era quedarse a luchar. Carveat salió de la nave y vio por primera vez a los marines humanos. Había quizás 200 de ellos dispersos por la zona de aterrizaje, cavando trincheras y preparando las armas. Se movían con una eficiencia casi de entrenamiento, sin movimientos superfluos. Su equipo parecía viejo, remendado y reparado en numerosas ocasiones. Sus armaduras mostraban cicatrices de batallas anteriores. Una humana se le acercó. Era más baja que Carv, pero se movía con la seguridad de una combatiente experimentada. Llevaba el pelo oscuro recogido y su rostro reflejaba la misma concentración que había visto en el capitán Joaquín. ¿Oficial Carvet?, preguntó. Soy sargento Amy Collins. Bienvenida a la base Delta. El sargento Carvet dijo, mi unidad está lista para tomar posiciones. Collins sonrió. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que había visto demasiada muerte, y aún así, había aprendido a encontrarle el humor. Bien, porque el enjambre acaba de cambiar de rumbo. Estarán aquí en 6 horas, no en 12. Tenemos trabajo que hacer. Carv observó la posición defensiva. Trincheras, barreras, torretas automáticas. Era un trabajo profesional, bien planeado, pero también completamente inadecuado para lo que se avecinaba. El enjambre del vacío arrasaría esta posición como una ola sobre la arena. Sargento Collins, dijo con cautela. ¿Entiende que esta posición no puede resistir? Seremos superados en el primer asalto. Probablemente, asintió Collins. Revisó su fusil, un arma que parecía haber visto 100 batallas. Pero les haremos pagar por cada metro. Y mientras están ocupados con nosotros, más civiles escaparán. Esa es la misión del oficial de tiempo. Se alejó antes de que él pudiera responder,
dando órdenes a sus marines. Carvet la vio marcharse y sintió algo extraño. No era exactamente respeto, pero se le parecía. La humana sabía que iba a morir, y no le importaba. Tenía una misión, y la cumpliría. A su alrededor, sus soldados tomaron posiciones junto a los humanos. Cavaron trincheras lado a lado, instalaron el equipo juntos. A los humanos no parecía molestarles trabajar con alienígenas. Trataban a sus soldados como compañeros de lucha. Ni más, ni menos. Carvet encontró una posición en la línea del frente y comenzó sus propios preparativos. Revisó su rifle de plasma, probó los sellos de su armadura y repasó los datos tácticos una vez más. 6 horas para el contacto. 6 horas para saber si las leyendas sobre los humanos eran ciertas. Un joven soldado humano tomó posición a su lado. El chico parecía apenas tener edad para luchar. Su placa decía, Carter. ¿Primera vez luchando contra Talen? Preguntó el chico. Primera vez luchando contra humanos, respondió Carvet. Carter sonrió. Te va a encantar. Estamos locos. Antes de que Carv pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en toda la base de bomberos. Todas las pantallas se iluminaron con advertencias. El enjambre del vacío había cambiado de rumbo de nuevo. No estaban a 6 horas de distancia. Estuvieron aquí. El horizonte se tornó negro. Carvet ya había presenciado ataques de enjambres del vacío, pero nunca desde el nivel del suelo. Siempre había estado en órbita, observando a través de sensores y pantallas. Esto era diferente. Esto era real de una forma que le heló la sangre. Millones de criaturas biomecánicas se extendieron por el paisaje como una inundación viviente. Se movían sobre patas, alas y cosas que no tenían nombre. Cada una era diferente, evolucionada para un propósito específico. Algunos tenían el tamaño de vehículos terrestres. Otros eran pequeños y rápidos, diseñados para abrumar mediante la cantidad. Todos ellos compartían un mismo objetivo. Matad todo ser viviente. Contacto en 90 segundos, anunció Collins por el sistema de comunicación. Su voz era tranquila, casi casual. Mantengan el fuego hasta que alcancen los marcadores rojos. Hacemos que cada disparo cuente. Carp observó cómo se acercaba el enjambre. Durante su carrera luchó en 23 batallas. Había guiado a hombres a través de situaciones que deberían haberlos matado a todos. Pero nunca había visto nada parecido. La enorme cantidad de enemigos hizo que su entrenamiento táctico fuera inútil. A este enemigo no había forma de flanquearlo, ni de adoptar una estrategia inteligente. Solo quedaba la pura supervivencia. Tranquilo, dijo Colin. Los humanos que rodeaban Carvat no se movieron. Mantuvieron sus posiciones, con las armas listas, esperando la orden. El joven soldado Carter respiraba lentamente, con el dedo apoyado junto al gatillo de su rifle. Al otro lado de Carvat, una humana llamada Lisa Hayes revisaba su espada, un arma destinada al combate cuerpo a cuerpo. Ella lo vio mirándola y le guiñó un ojo. El enjambre alcanzó los marcadores rojos. ¡Fuego! Collins ordenó. La línea defensiva estalló. Rayos de plasma, balas y armas de energía destrozaron la primera oleada de criaturas. Las torretas automáticas añadieron su fuego al caos. El ruido era ensordecedor. Carv disparó su rifle en ráfagas controladas, cada disparo abatiendo a una de las criaturas más pequeñas. Sus soldados de Talen hicieron lo mismo, con profesionalidad y eficiencia. Los humanos luchaban de forma diferente. Disparaban más rápido, con menos precisión pero con mayor volumen. Carter, a su lado, apretó el gatillo, disparando balas contra la masa de enemigos. Parecía un desperdicio hasta que Carv se dio cuenta de la verdad. Los humanos no intentaban matar a todos los enemigos. Intentaban frenar el avance creando muros de cuerpos que el enjambre tendría que escalar. Funcionó. La primera oleada se tambaleó, atrapada en su propia muerte. Las criaturas que venían detrás treparon sobre sus caídos,
y los defensores también los abatieron. Durante 3 minutos, la línea se mantuvo estable. Carvet empezó a pensar que quizás sí podrían sobrevivir al primer ataque. Luego llegaron las bioformas de mayor tamaño. Eran 3 veces más altos que un hombre y llevaban una armadura que los protegía del fuego de armas pequeñas. Se movían más despacio que las criaturas más pequeñas, pero con un propósito terrible. Carvet vio como uno de ellos aplastaba una barrera con su peso, y luego cargaba directamente contra la línea defensiva. Contacto intenso, sección 3, gritó alguien por el comunicador. En ello estamos, respondió una nueva voz. El teniente Dan Foster Carvet vio al oficial humano correr desde su puesto de mando hacia la brecha. Solo portaba un rifle y vestía la misma armadura que sus soldados. En las naves Talon, los oficiales comandaban desde posiciones protegidas. Este ser humano corrió hacia el peligro. Foster alcanzó al pesado biofor y abrió fuego a quemarropa. Su bala impactó en las articulaciones de la criatura, los puntos débiles de su armadura. La bioforma rugió y le lanzó un enorme golpe con una extremidad. Foster esquivó el ataque y siguió disparando. Otros 2 humanos se unieron a él, y juntos lograron abatir a la criatura. Pero aún quedaban más por venir. Docenas de pesadas bioformas se abrieron paso entre las criaturas más pequeñas. La línea defensiva empezó a ceder. Regresa a posiciones secundarias. Beltos dio la orden a través del canal de mando. Todas las unidades ejecutan retirada combativa. Los soldados que rodeaban Carv comenzaron a retirarse. Fue ordenado y profesional. Ellos ocuparían la siguiente línea mientras el enjambre llenaba esta posición. Doctrina estándar. Los humanos no se movieron. Sargento Collins, llamó Carvat. La orden es replegarse. Collins disparó otra ráfaga contra el enjambre. Escuché la orden. No vamos a retroceder. Eso no es lógico. Esta posición se verá desbordada. Probablemente. Collins estuvo de acuerdo. Expulsó el cargador vacío y metió uno nuevo. Pero de todas formas lo vamos a celebrar. ¿Quiere irse, agente? La puerta está por allá. Carvet miró a sus soldados en retirada, luego a los humanos que aún mantenían la línea. Carter seguía a su lado, disparando su rifle con el hombro apoyado contra la pared de la trinchera. Hayes había avanzado, realmente avanzado, y estaba abatiendo criaturas con su espada cuando se acercaron demasiado. Foster coordinó el fuego de 3 escuadras diferentes mientras disparaba simultáneamente su propia arma. Carvet tomó una decisión que iba en contra de todo su entrenamiento. Él se quedó. Todas las unidades Talon, dijo con calma. Ignoren la orden de retirada. Mantenemos esta postura. Se hizo un momento de silencio atónito. Entonces respondió su segundo al mando, Velos Jr. comprendido. Volveremos. Los soldados de Talon se dieron la vuelta y corrieron de regreso a la línea. Tomaron posiciones junto a los humanos y volvieron a abrir fuego. Carvat vio cómo la sorpresa en el rostro de Colin fue rápidamente reemplazada por una sonrisa. Nada mal, oficial. Tal vez tú también estés un poco loco. La batalla se convirtió en algo que trascendió la táctica o la estrategia. Se convirtió en pura supervivencia. Carv disparó hasta que su rifle se sobrecalentó, cambió a su arma corta y luego volvió a su rifle cuando se enfrió. Junto a él, Carter recibió un golpe. El joven humano gimió de dolor pero no cayó. La sangre le corría por el hombro desde donde le había golpeado un trozo de biometal. Cambió el rifle a la otra mano y siguió disparando. Carter, retírate a la formación médica, ordenó Collins. Negativo, sargento. Aún es eficaz en combate. Collins empezó a discutir. Entonces llegó otra ola y no hubo tiempo. Carvat agarró a Carter y lo derribó mientras una criatura voladora sobrevolaba la zona. Hayes saltó y atrapó a la criatura en el aire, arrastrándola hacia abajo y matándola con su espada. Estaba cubierta de un ojo negro provocado por las criaturas. Su armadura estaba abollada y llena de cicatrices.
¿Cuánto tiempo llevamos luchando? Carvit preguntó. Collins revisó su pantalla. 47 minutos. Se me hicieron horas. Los brazos de Carveth dolían por el constante retroceso de su arma. Su armadura presentaba una docena de impactos. A su alrededor, tanto los soldados humanos como los Talen mostraban signos de agotamiento, pero resistían. El enjambre se retiró. No es una retirada, sino una pausa. A veces lo hacían, reagrupándose antes del siguiente ataque. Dio a los defensores unos preciosos minutos para recuperar el aliento. Carveth observó el campo de batalla. Estaba cubierta de cadáveres. Miles de criaturas muertas formaban una barrera frente a su posición. El coste para el enjambre había sido terrible. Pero no fue suficiente. Vendrían más. Siempre lo hicieron. La voz del capitán Joaquín se escuchó por el comunicador. Se avise a todas las unidades terrestres. La flota está combatiendo con naves en enjambre en órbita. Los estamos reteniendo, pero la situación se va a poner difícil ahí abajo. El apoyo aéreo es limitado. ¿Entendido?, respondió Collins. Se volvió hacia su escuadrón. Agua y munición. 2 minutos. Mover. Los humanos y los soldados Talen aprovecharon la pausa para reabastecerse. Los equipos médicos avanzaron a través de la línea, atendiendo a los heridos que aún podían luchar y evacuando a los que no podían. Carvat vio cómo le vendaban el hombro a Carter. El joven estaba pálido por la pérdida de sangre, pero se negaba a marcharse. Apareció Foster. Su armadura se agrietó a lo largo de la placa pectoral. Lo que sea que le haya golpeado debería haberle matado. De alguna manera, seguía caminando. Buen trabajo a todos. El enjambre esperaba que nos rindiéramos. Les mostramos algo diferente. No podemos permitir otro ataque como ese. Beltos Jr. dijo que era práctico y que se basaba en hechos. Perdimos el 30% de nuestros soldados en la primera oleada. Entonces, más nos vale aprovechar al máximo la próxima ola. Foster respondió. Revisó su rifle y lo encontró dañado e inservible. Lo arrojó a un lado y recogió otro de un soldado caído. Carvat se dio cuenta de que el arma había pertenecido a un guerrero Talen. A Foster no le importaba. Un arma era un arma. Hayes se unió a ellos, con la hoja aún goteando. Ícore. La sección 7 del teniente es débil. Necesitamos más gente allí. Me llevaré a mi equipo. Carter se ofreció como voluntario. Estás herido. Hayes lo señaló. Todavía puedo disparar. Collins tomó la decisión. Carter, lleva a tu gente a la sección 7. Hayes, ve tú con ellos. Manténlos con vida. Sí, sargento. Se marcharon. Carv los vio marcharse y sintió algo extraño. Estos seres humanos acababan de sobrevivir a un ataque que debería haberles costado la vida. Estaban heridos, exhaustos y con pocos suministros, y ya se estaban preparando para el próximo combate. Sin quejas, sin miedo, solo determinación, agente Carv, dijo Colin. Gracias por su estancia. La mayoría se habría retirado. La mayoría habría tenido razón al hacerlo, respondió Carvat. Esta posición debería haber caído, pero no lo hizo porque mantuvimos la línea unida. Hizo una pausa y luego añadió. Vosotros, los Talen, lucháis bien. Me alegro de que estéis aquí. Antes de que Carv pudiera responder, la alarma volvió a sonar. El enjambre se acercaba. Segunda ola. Esta vez, las criaturas tenían un aspecto diferente. Se habían adaptado, habían evolucionado. Selección natural que ocurre en tiempo real. Las criaturas que ahora cargaban contra ellos tenían una armadura más gruesa y patrones de ataque diferentes. El enjambre aprendió de cada ataque. Aquí vamos de nuevo, dijo Colin. Ella alzó su rifle. Para aquellos que no pueden luchar. Para aquellos a quienes protegemos. Mantengan la posición. Mantengan la posición. Los humanos repitieron. Carvet se sorprendió a sí mismo diciéndolo también. Mantengan la posición.
La segunda ola se estrelló contra ellos como un martillo. Estas criaturas eran más fuertes y más rápidas. Habían sido diseñadas para contrarrestar las tácticas que funcionaron en el primer asalto. Pero los defensores también habían aprendido. Karbat se centró en las articulaciones y los tejidos blandos. Los humanos concentraron su fuego, eliminando las amenazas mayores antes de ocuparse de las menores. Trabajando juntos, humanos y Talon, resistieron. La postura de Carter fue objeto de fuertes ataques. Karbat lo vio en su pantalla táctica. La tercera ola rompió contra su posición como agua contra piedra. Pero las piedras podían agrietarse, y Karb observó cómo las grietas comenzaban a aparecer. La batalla llevaba ya 9 horas. 9 horas de combate continuo sin descanso, salvo breves pausas entre oleadas. Las manos de Karbet temblaban de agotamiento. Su rifle parecía pesar el doble de lo normal. A su alrededor, tanto soldados humanos como Talon sobrepasaron límites que deberían haber sido imposibles. Carter finalmente se desplomó. El joven había luchado durante horas contra la herida en el hombro, pero la pérdida de sangre acabó por vencerlo. Simplemente se desplomó hacia adelante en la trinchera, y el rifle se le resbaló de la mano. Hayes sacudió. Inmediatamente a comprobarle el pulso. «Médico», llamó. «Carter está caído». Apareció una médica humana llamada Marie Chen. Era joven. Puede que sea más joven que Carter, pero sus manos se movían con una destreza propia de la práctica. Comprobó las constantes vitales de Carter y negó con la cabeza. «Necesito llevarlo al puesto médico ahora mismo». «¿Podrá lograrlo?», Hayes preguntó. El rostro de Chen reveló la respuesta antes que sus palabras. «No lo sé». Se llevaron a Carter. Hayes los vio marcharse, con expresión impasible. Luego recogió el rifle de Carter, revisó la munición y volvió a luchar. Karbet quería decir algo, pero ¿qué palabras podrían ayudar? En la guerra, o morías o veías morir a otros. No había nada más. El enjambre avanzó con más fuerza por la sección oriental. Karbt lo vio en su pantalla antes de oír la voz de Foster. «La zona este se está derrumbando. Necesitamos refuerzos». «Negativo», respondió Collins. «No tenemos reservas. Debes conformarte con lo que tienes». «Comprendido. Mantendremos la calma». Karbat cambió su mirada hacia la sección de Foster. Lo que vio le heló la sangre. Al teniente le quedaban quizás 20 soldados y se enfrentaban a una brecha 3 veces más ancha de lo que debería ser posible. Las criaturas irrumpieron en tropel y la gente de Foster era empujada metro a metro hacia atrás. Foster se encontraba en el centro del caos, dirigiendo el fuego mientras disparaba su propia arma. Una bioforma lo atacó. Esquivó el golpe, pero no lo suficientemente rápido. La extremidad de la criatura lo alcanzó en el pecho y lo lanzó 3 metros. Cayó con fuerza al suelo y no se movió. «Hombre caído», gritó alguien. «El teniente ha caído». La defensa comenzó a desmoronarse. Sin la coordinación de Foster, los soldados retrocedieron en desorden. La brecha se ensanchó. Karbt podía ver que se acercaba el desastre. Si esa sección cayera, el enjambre arrasaría toda la línea. Hayes emitió un sonido que era mitad rugido, mitad grito. Saltó de la trinchera y corrió hacia la brecha, no hacia la seguridad. Hacia la lucha. «Hayes, vuelve aquí», ordenó Collins. Hayes no respondió. Se lanzó contra la línea del enjambre a toda velocidad, y su espada cortó todo a su paso. Fue un suicidio. Fue una locura. Era justo lo que la situación necesitaba. Su carga ganó segundos, y esos segundos permitieron que otros soldados se reagruparan. La siguieron hasta el paso, haciendo retroceder a las criaturas con pura agresividad. Karbet también se encontró corriendo. Su mente racional le gritaba que aquello era una tontería, pero su cuerpo se movió de todos modos. Llegó hasta Hayes justo cuando una bioforma casi le arrancaba la cabeza. Él le disparó y ella asintió en agradecimiento sin detener su ataque.
junto con un grupo mixto de humanos y Talen, sellaron la brecha. Les costó caro. 6 soldados murieron en esos pocos minutos. Sus cuerpos yacían en el lodo, tanto humanos como Talen, demostrando que la muerte no discriminaba por especie. Foster apenas sobrevivió. Su armadura había absorbido la mayor parte del impacto, pero tenía las costillas rotas. Chen llegó y comenzó el tratamiento allí mismo en la trinchera mientras la batalla continuaba a su alrededor. «Teniente, tiene que evacuar», dijo. Foster la agarró de la muñeca. «No, yo me quedo con mi gente. Tienes las costillas rotas. Tal vez un pulmón perforado. Morirás si te quedas. Luego muero, pero no los abandono». Chen lo miró durante un largo rato y luego asintió. Le dio algo para el dolor y le brindó la atención médica de campaña que pudo. Foster se puso de pie con dificultad y volvió a comandar su sección. Carp lo veía con cada respiración, pero el humano no se detenía. Esto era una locura. Gloriosa y terrible locura. Llegó la cuarta ola, y esta fue diferente. El enjambre había aprendido. Enviaron infiltrados, pequeñas criaturas que se excavaban bajo las posiciones defensivas y atacaban por la retaguardia. El caos se desató a lo largo de toda la línea cuando los defensores se vieron luchando en 2 frentes. Un soldado Talen que estaba junto a Karbat gritó. Uno de los infiltrados surgió de la tierra y se le enroscó encima. Karpt disparó pero falló. Ayes fue más rápido. Su espada decapitó a la criatura y el Palen quedó libre. Estaba herido pero vivo. «Detrás de ti», gritó Ayes. Karpt giró. Otro infiltrado se lanzó contra su espalda. Levantó el rifle demasiado despacio. La criatura lo golpearía y su ácido corroería su armadura. Estaba muerto. El sargento Collins apareció de la nada. Se interpuso entre Karbat y la criatura. Su cuerpo absorbió el impacto. Karb oyó su jadeo cuando el ácido salpicó su armadura. Ella se cayó y él la atrapó. «Collins», dijo él, «quítame eso de encima», logró decir ella. Ayes mató a la criatura y luego ayudó a Carbet a acostar a Collins. El ácido había perforado su armadura en 3 puntos. Las heridas eran graves. «Muy mal», dijo Chen, llamó Karbat. «¿Médico?» El joven médico apareció de nuevo. Miró las heridas de Colin y su rostro palideció. «Sargento, necesito sacarlo de aquí». «Todavía no», dijo Colin. Su voz estaba quebrada por el dolor. «Mi equipo. Me necesitan. Tu escuadrón te necesita vivo». Carbet se sorprendió diciendo. Él le tomó la mano. Su sangre estaba en sus dedos, roja y tibia. «Me salvaste. Déjame salvarte. Por favor, vaya con Chen». Collins lo miró. Sus ojos se encontraron con los de él y él vio la guerra que se libraba en su interior. El deber contra la supervivencia. Ella quería quedarse. Quería luchar hasta que ya no pudiera más. Pero también comprendía que morir allí no ayudaría a nadie. «Cuídalos», le dijo a Karbat. «Mi equipo, prométanmelo». «Lo prometo». Chen y otro médico se llevaron a Collins. Karpt los vio marcharse y luego volvió a la batalla. Estaba cubierto de su sangre. Sangre humana. Se parecía mucho al suyo. «Escuchen», gritó a los soldados que lo rodeaban. Tanto los humanos como los Talen lo miraron. Collins me puso al mando. Mantenemos esta línea por ella, por todos los que no pueden luchar. No les damos ni un metro de ventaja. ¿Entendido? ¿Entendido?, respondieron. La batalla continuó. Karbat luchó con una furia desconocida hasta entonces. Cada criatura que caía era por Collins, quien le había salvado la vida. Por Carter, que había luchado a pesar de su herida. Por todos los demás que habían sangrado y muerto para mantener esta posición. Empezó a comprender algo fundamental sobre los humanos. No ganaban porque fueran más fuertes o más inteligentes. Ganaban porque se negaban a perder. Cuando cualquier ser cuerdo se retiraría, se preservaría, los humanos se mantenían firmes y luchaban.
Hacían posible lo imposible con pura obstinación. Pero esa voluntad tenía un precio. Pasaron las horas. El sol se puso y la batalla continuó bajo luces artificiales. Carbat había perdido la cuenta de las oleadas a las que se habían enfrentado. Su rifle estaba casi sin munición. Su armadura estaba agrietada en una docena de lugares. Estaba exhausto, impulsado por algo más profundo que la energía física. La voz del capitán Joaquín resonó por el comunicador. Era tensos, exhaustos. La batalla espacial no iba bien. Fuerzas terrestres. Alerta. Hemos perdido el Valiant. El capitán Rodríguez y su tripulación han desaparecido. El defensor está gravemente dañado. Resistimos, pero a duras penas. Carbat cerró los ojos un instante. ¿El Valiant? Era la nave de Joaquín. La había abandonado, la había sacrificado para ganar tiempo. ¿Cuántos tripulantes iban a bordo? ¿Cuántas vidas humanas acababan de perderse? Entendido, respondió Foster. Su voz era débil. El efecto de los analgésicos estaba desapareciendo. Seguimos aquí. Seguimos resistiendo. Lo sé, teniente. El mando quiere saberlo. ¿Cuánto tiempo más podréis resistir? Foster miró a los soldados que le quedaban. Quizás 60 de los 200 originales. Estaban heridos, exhaustos, apenas podían mantenerse en pie. Pero al mirarlos a los ojos, vio la misma determinación que al principio. Mientras nos necesite, capitán, no nos rendiremos. Eso pensaba. Joaquín fuera. La quinta oleada llegó a medianoche. Carbat sabía que era el final. Fin. No les quedaba nada. Sin reservas, sin refuerzos, apenas munición. Esta sería la oleada que los aniquilaría. Hayes estaba a su lado. Su espada estaba mellada y sin filo. Su armadura colgaba hecha pedazos, pero estaba lista. Ha sido un honor, oficial Carvet, dijo. El honor ha sido mío, cabo Hayes. El enjambre cargó. Carvet alzó su rifle, seguro de que por última vez. A su alrededor, humanos y Talen hicieron lo mismo. Morirían allí, pero morirían de pie, con las armas en la mano, defendiendo a quienes no podían defenderse. Un nuevo sonido rompió el fragor de la batalla. Trueno. No, no era un trueno. Motores, motores de naves, todas las fuerzas terrestres. Una nueva voz anunció por el comunicador. Soy el almirante Joaquín. Ha llegado la caballería. Agachen la cabeza. El cielo se iluminó. Ataques orbitales bombardearon las posiciones del enjambre. No provenían de la flota humana dañada, sino de naves de refuerzo recién llegadas. La flota Palen había regresado. El comandante Velos envió a sus saludos, continuó Joaquín. Al final, decidió no retirarse. Dijo algo sobre no dejar que los humanos se llevaran toda la gloria. Fuerzas terrestres, prepárense para el relevo. Los traeremos a casa. Carv quería llorar. Quería reír. Quería derrumbarse. En cambio, siguió luchando porque eso era lo que se hacía. Se luchaba hasta que alguien ordenaba parar. Las fuerzas de relevo aterrizaron. Soldados frescos, humanos y Talen, inundaron las posiciones defensivas. Tomaron el control de la línea mientras los exhaustos defensores eran replegados. Carv se tambaleó hacia las lanzaderas de evacuación. Hayes lo sujetó del brazo, manteniéndolo erguido. La enfermería estaba llena. Carv caminó entre filas de soldados heridos, humanos y Talen, e intentó calcular el costo de su victoria. Las cifras le pesaban. Sentía la mente nublada por el agotamiento. Encontró a Collins en la unidad de cuidados intensivos. Estaba despierta, aunque apenas. Las quemaduras de ácido habían sido tratadas, pero el daño era grave. Sobreviviría, pero su carrera de combate había terminado. Oficial Carv, dijo al verlo. Su voz era débil. ¿Mi escuadrón está a salvo? Sí, gracias a ti. Gracias a lo que hiciste, están vivos.
Cerró los ojos y sonrió. Bien. Eso es bueno. Carvet quería quedarse, pero tenía que atender a otros. Carter se estaba recuperando. El chico viviría, aunque había perdido mucha sangre. Ahora dormía, con el rostro sereno por primera vez desde que comenzó la batalla. Hayes estaba sentada junto a su cama, con la espada apoyada sobre las rodillas. Se había negado a recibir atención médica hasta que los demás fueran atendidos primero. Un comportamiento humano típico. Foster estaba en cirugía. Sus costillas le habían perforado un pulmón. El médico dijo que sobreviviría, pero pasarían meses antes de que pudiera volver a luchar. Si Carvet salía de la enfermería y se dirigía al centro de mando, tenía que informar de lo sucedido. Las cifras eran brutales. De los 200 marines humanos que habían defendido la base Delta, solo 53 habían sobrevivido. Se esperaba que otros 18 sobrevivieran a sus heridas. El resto había muerto. Su propia unidad Talen había sufrido pérdidas similares. 20 de los 40 soldados originales, aún quedaban algunos. El comandante Beltos estaba en el centro de mando junto con el almirante Joaquín. El humano parecía mayor ahora, agotado por el peso del mando. Su uniforme gris estaba manchado y desgarrado. No se había cambiado desde que la batalla terminó hacía 12 horas. El oficial Carvetos dijo, su informe. Carv dio las cifras, bajas, gasto de munición, enemigos muertos. Datos fríos que no reflejaban la realidad de lo sucedido allí abajo. Beltos se escuchó sin expresión. Desobedeció una orden directa de retirada, dijo Beltos cuando Carvetos terminó. Sí, comandante. Asumo toda la responsabilidad. Su decisión nos costó bajas adicionales. Soldados que debieron haberse retirado murieron porque usted decidió resistir. Carvetos no dijo nada. Era cierto. Si hubiera seguido las órdenes, algunos de esos soldados seguirían vivos. Pero la base de fuego habría caído y el enjambre habría avanzado más rápido. Habrían muerto más civiles. Era un cálculo imposible. Joaquín intervino. Comandante, con todo respeto, el oficial Carvetos tomó la decisión correcta. Esa posición se mantuvo porque Humanos y Talen permanecieron juntos. Si se hubieran retirado por separado, ambas fuerzas habrían sido aniquiladas. La unidad las salvó. Beltos guardó silencio un instante y luego asintió lentamente. Quizás. En cualquier caso, tenemos un problema mayor. El enjambre se está reagrupando. Nuestros analistas creen que se preparan para un gran asalto. La evacuación está completada en un 70%. Pero necesitamos 3 días más, tal vez 4. ¿Podremos resistir tanto tiempo? Preguntó Joaquín. No, no con nuestras fuerzas actuales. Hemos luchado bien, pero nos estamos quedando sin naves, soldados y munición. El Consejo Palen está debatiendo una retirada general. Abandonaríamos a los civiles supervivientes y salvaríamos a las fuerzas que pudiéramos. La sala quedó en silencio. Carv sintió un frío intenso en el pecho. El 30% de la población seguía allí abajo, miles de millones de personas, y iban a ser abandonadas a su suerte. Eso es inaceptable, dijo Joaquín. Es necesario, respondió Velos. No podemos salvar a todos, almirante. Esa es la realidad de la guerra, dijo Joaquín poniéndose de pie. Su silla rechinó contra el suelo con un sonido áspero. Necesito hablar con mis oficiales. Disculpe, comandante, dijo, y se marchó sin esperar permiso. Carv lo siguió. Algo en la expresión del humano le indicó que Joaquín estaba a punto de hacer algo peligroso. El almirante humano reunió a sus comandantes restantes en una pequeña sala de reuniones. Solo quedaban 7. Los demás habían muerto en la batalla espacial. Parecían tan exhaustos como Joaquín, tan exhaustos como todos. Planean retirarse, dijo Joaquín sin rodeos. Dejarán atrás al 30% de su población. ¿Podemos culparlos? Preguntó uno de los comandantes, la comandante Lisa Grant,
segunda oficial de Joaquín. Ya han perdido demasiado. Quizás salvar a algunos sea mejor que perderlo todo. Quizás, asintió Joaquín. Pero no me uní a la flota para ver morir a miles de millones cuando podríamos haberlo salvado. Propongo que resistamos. Una verdadera resistencia. Sin retirada, sin posiciones de repliegue. Mantenemos una línea y no nos movemos. Eso es un suicidio, dijo otro comandante, el comandante Johnson, oficial táctico. Probablemente el enjambre nos destruirá. Pero mientras nos destruyen, esos civiles escapan. Son 3 días. Necesitamos ganar 3 días. Si lo concentramos todo en una posición, si nos negamos a ceder ni un metro, quizás ganemos el tiempo suficiente. Estás hablando de una sentencia de muerte para cada humano en la flota, dijo Grant. Lo sé, por eso pido voluntarios. Quien quiera estar conmigo, que dé un paso al frente. Quien quiera replegarse con los Talen, no lo juzgaré. Esto no es una orden. Es una elección. El silencio llenó la sala. Carvet observaba a los comandantes humanos. Sopesaban la vida contra el deber, la supervivencia contra el honor. Era una decisión imposible. Grant dio un paso al frente. Estoy con ustedes, dijo Johnson. Y yo también. 1 a 1, los 7 comandantes dieron un paso al frente. Joaquín asintió lentamente. Entonces debemos decidir dónde plantar cara. Elegiremos la posición más fuerte que podamos defender y nos volcaremos en ella. Pasaron la siguiente hora planeando. Carvet escuchaba y comprendía lo que oía. Esto no era una estrategia militar. Era una misión suicida disfrazada de táctica. Los humanos iban a morir, lo sabían y, aún así, lo planeaban. Al terminar la reunión, Joaquín vio a Carvet junto a la puerta. Oficial, no me había dado cuenta de que estaba aquí. Lo seguí, almirante. Lo oí todo. Entonces sabe lo que planeamos. Le agradecería que mantuviera esto en secreto hasta que podamos informar al comandante Velos. Almirante Joaquín, dijo Carvet con cautela. Lo que planea es una locura. Sé que probablemente todos morirán y aún así lo harán. Joaquín se encontró con sus ojos. Esa gente de allá abajo depende de nosotros. No los abandonaré aunque me cueste todo. Carv no supo qué decir. Simplemente asintió y se marchó. 2 horas después, Joaquín presentó su plan al Consejo Talen. Su respuesta fue inmediata y negativa. Esto es una locura, dijo Veltos. Pretendes sacrificar toda tu flota por unos pocos días más. Solo faltan unos días. Ya basta de días. Tiempo suficiente para salvar a todos. No se puede hacer. El enjambre es demasiado fuerte. Y morimos en el intento. Pero no vamos a huir. El consejo debatió durante otra hora. Carpt observó cómo Joaquín se mantenía firme ante cada objeción, ante cada argumento lógico para retirarse. El humano no cedía. Finalmente, Velos tomó una decisión que sorprendió a todos. Muy bien. Si los humanos desean morir de esta manera, no los detendremos. Despliega tus fuerzas donde quieras. La flota Palen continuará la evacuación. Joaquín asintió. Entendido, comandante. Se giró para marcharse, pero Carvat habló. Comandante Veltos. ¿Puedo hablar? Concedido. Me ofrecí voluntario para unirme a la resistencia humana. Lo miró fijamente. ¿Qué? Luché junto a estos humanos. Los vi mantener una posición que debería haber caído. Vi a Collins tomar ácido destinado a mí. Vi a Carter luchar a pesar de sus heridas. Vi a Foster comandar con las costillas rotas. No me abandonaron cuando debieron. No los abandonaré ahora. Esto es una tontería, Carv. Quizás mueras, pero yo moriré con honor. Esperaba que Veltos se negara. En cambio, el comandante guardó silencio durante un largo rato. ¿Hay otros que piensen igual?, preguntó Veltos. Yo sí, dijo una voz. Veltos Jr. dio un paso al frente. Luché en la base Delta.
Vi lo que pasó. Si nos retiramos ahora, perdemos más que civiles. Nos perdemos a nosotros mismos. Más oficiales Talen dieron un paso al frente, luego soldados. En cuestión de minutos, 10.000 guerreros Talen se habían ofrecido como voluntarios. Una décima parte de sus fuerzas restantes. Beltos los observó a todos. Karbat vio algo en el rostro del comandante. No ira, no decepción, respeto. Muy bien. El consejo no lo prohibirá, pero entiendan que si adoptan esta postura, no recibirán refuerzos ni rescate. Lucharán hasta que la evacuación se complete o hasta que mueran. Esas son las únicas opciones. ¿Entendido?, dijo Karbat. Joaquín miró a los guerreros Palen reunidos. No tienen que hacer esto. Sí, respondió Karbat. Tenemos que hacerlo. Nos enseñaste que hay cosas por las que vale la pena morir. Se prepararon durante 3 días. Los humanos y Talon fortificaron juntos una posición que llamaron Punto Desafío. Era un punto estratégico natural en el espacio, protegido por un enorme campo de asteroides. El enjambre tendría que pasar por allí para llegar a las naves de evacuación. Era un buen lugar para morir. Karbat tomó posición en una de las estaciones de defensa. Hayes estaba allí, tras haberse dado de alta del servicio médico contra la opinión del doctor. Tenía las heridas vendadas y se movía con rigidez, pero estaba lista para el combate. Otros rostros conocidos se reunieron. Los supervivientes de la base Delta, los que aún podían luchar, se habían ofrecido voluntarios. Oficial Karv, dijo Hayes. Oí que te ofreciste voluntario. Eso fue una estupidez. Aprendí de los mejores, respondió él. Ella rió. Era una risa cansada, pero sincera. Collins envió un mensaje desde el servicio médico. Había oído hablar de la resistencia y estaba furiosa por no poder unirse a ellos. Su mensaje fue breve: que paguen por cada metro. Mantengan la línea. Lo haremos, prometió Karbat. El enjambre llegaron a tiempo. Millones de naves, miles de millones de criaturas. Llenaban el espacio con su número. El primer día fue un infierno. El enjambre lanzó todo su arsenal contra el punto de desafío, y los defensores respondieron con desesperación y furia. Decenas de naves fueron destruidas. Las estaciones de defensa fueron destruidas, pero la línea resistió. Karbat luchó desde su posición hasta que fue destruida, luego evacuó a otra. Luchó junto a Hayes hasta que su estación recibió un impacto directo. La sacó de los restos, ambos sangrando, ambos negándose a detenerse. Encontraron otra posición y continuaron luchando. Las naves humanas luchaban como animales heridos. Cuando sus armas fallaban, embestían las naves del enjambre. Cuando sus escudos colapsaban, usaban sus pasillos como armas. El reemplazo del capitán Rodríguez, el capitán Steve Palmer, pilotó su destructor averiado hasta el corazón de una formación del enjambre y detonó el reactor. La explosión destruyó cientos de naves enemigas. Sin embargo, en el espacio, eso no significaba nada. Karv había estado luchando durante 20 horas seguidas. Su cuerpo estaba más allá de toda resistencia. Un dolor insoportable, más allá del agotamiento. Actuaba por instinto y pura voluntad. La voz de Joaquín rompió el caos. Todas las fuerzas. Primer día completado. La evacuación según lo previsto. 2 días más. Podemos lograrlo. Karbat miró sus pantallas. Habían perdido el 40% de sus fuerzas en un solo día. 2 días más a este ritmo los aniquilarían a todos. Pero ese era el plan. Siempre lo había sido. El segundo día fue peor. El enjambre se había adaptado de nuevo. Enviaron naves especializadas diseñadas para contrarrestar las tácticas humanas. Encontraron puntos débiles en las defensas y los explotaron. La línea comenzó a ceder. La nave de Beltos JR fue destruida por la mañana. El comandante había luchado con brillantez, su mente táctica contrarrestando los movimientos del enjambre.
Pero incluso el genio tiene límites. Su nave recibió fuego desde 3 direcciones y se partió. No hubo supervivientes. Carveat sintió la pérdida como un golpe físico. Conocía a JR desde hacía años. Habían entrenado juntos, luchado juntos. Ahora se había ido. Otro nombre en la lista de muertos. Hayes estaba a su lado cuando sucedió. Ella le puso la mano en el hombro y no dijo nada. No había palabras para semejante pérdida. Solo el silencio compartido de quienes la comprendían. Las posiciones defensivas caían una a una. Los defensores, tanto humanos como Palen, evacuaban a medida que cada posición se volvía insostenible, replegándose a la siguiente posición preparada. Se estaban quedando sin posiciones. Joaquín convocó una reunión por la noche. Los comandantes supervivientes se reunieron. Solo quedaban 3 comandantes humanos. Grant, que tenía un fragmento de metralla incrustado en el cráneo pero se negaba a recibir tratamiento. Johnson, cuyo brazo colgaba inútil a su lado, y la comandante Patricia Lewis, que había asumido el mando tras el sacrificio de Palmer. Situación, dijo Joaquín. Hemos perdido el 60% de nuestras fuerzas, informó Grant. Su voz era algo pastosa debido a la herida en la cabeza. La evacuación está completa en un 85%. Necesitamos un día más, tal vez 30 horas. ¿Podremos aguantar tanto tiempo? No, dijo Johnson sin rodeos. Nos hemos quedado sin munición, sin naves, sin opciones. El enjambre romperá nuestras líneas en las próximas horas. Joaquín asintió lentamente. Los miró a todos por turno. Entonces, aprovechemos al máximo esas horas. Repleguemos a todos a la última línea de defensa. Todo lo que nos queda. Apilémoslo todo en un solo lugar y resistamos hasta que no podamos más. Almirante, dijo Luis en voz baja. Eso no nos dejará reservas, ni posibilidad de repliegue. Cuando esa línea se rompa, se acabó. Lo sé, pero esa línea no se romperá. No mientras respiremos. Implementaron el plan. Cada nave superviviente, cada arma operativa, cada soldado que aún podía luchar se reunió en la última línea de defensa. Era una línea delgada, apenas suficiente para cubrir los puntos críticos de aproximación, pero era todo lo que tenían. Carvet tomó posición por lo que sabía que sería la última vez. Hayes estaba a su izquierda. Un soldado Talen llamado Coyet estaba a su derecha. A su alrededor, humanos y Talen permanecían hombro con hombro, unidos por un propósito común y una fe compartida. Sacrificio. El enjambre llegó a medianoche, el mayor asalto hasta el momento. Sabían que esta era la última defensa. Vinieron a acabar con ella. La batalla que siguió fue indescriptible. Carvat disparó su arma hasta que se fundió. Recogió otra de un soldado caído y disparó hasta que también falló. Luchó con sus manos, con escombros, con cualquier cosa que encontrara a su alrededor. Otros hicieron lo mismo. Hayes recibió un impacto que debería haberla matado. La explosión la lanzó al otro lado del compartimento. Carvat la arrastró a cubierto e intentó detener la hemorragia. Ella le agarró la mano. Sigue luchando, dijo. No te detengas por mí. No te dejaré. Tienes que. La línea te necesita. Lo apartó de un empujón. Chen apareció de repente y se hizo cargo de Hayes. Carvat volvió a la lucha porque era lo que Hayes quería, y se lo debía. La nave de Joaquín, su tercera desde que empezó la batalla, sufrió daños críticos. El almirante ordenó la evacuación, pero la mitad de las cápsulas de escape fallaron. Joaquín permaneció al mando, intentando salvar a su gente, incluso mientras la nave se desintegraba a su alrededor. Consiguió evacuar a la mayoría antes del final. Carvat observó en su pantalla cómo la nave de Joaquín se hacía añicos. Por un momento, creyó que el almirante había muerto. Entonces, apareció una cápsula de escape, dando vueltas por el espacio. Joaquín había sobrevivido otra vez. El hombre se negaba a morir.
Amaneció el tercer día y seguían resistiendo. A duras penas. Lo habían perdido todo salvo la posición defensiva principal. Una estación, quizá 200 soldados. Eso era todo lo que quedaba de la fuerza que había empezado con miles. Pero seguían allí, seguían luchando. Atención a todas las fuerzas, dijo una nueva voz por el comunicador. Comandante Beltos. La evacuación ha terminado. Todos los civiles están a salvo. Han cumplido su cometido. Retírense ahora. Cubriremos su retirada. Carbt observó la estación de defensa. Quedaban muy pocos. Hayes estaba inconsciente por sus heridas. Otros soldados se desplomaban contra las paredes, apenas capaces de mantenerse en pie. Lo habían dado todo. Ahora podían marcharse. Todas las fuerzas, respondió la voz de Joaquín. Han oído al comandante. Misión cumplida. Inicien los procedimientos de evacuación. Se movían lentamente, ayudándose mutuamente hacia las naves de evacuación restantes. Carbt cargaba a Hayes porque no podía caminar. Un soldado humano ayudaba a Crolit, que había perdido una pierna pero se negaba a morir. Se movían como fantasmas, sombras de los guerreros que habían comenzado esta lucha. Apareció la flota Talen. Naves nuevas, intactas y listas para combatir. Habían regresado por los defensores, cumpliendo la promesa de cubrir su retirada. El enjambre, al percibir la retirada de los defensores, presionó con más fuerza, pero la flota los contuvo, ganando valiosos minutos. Carbt llegó a una nave de evacuación y recostó a Hayes en una camilla médica. Chen ya estaba allí atendiendo los casos más graves. Miró a Hayes y negó con la cabeza. No sé si podré salvarla. Sí, dijo Carvet. Ella es Hayes. No se rinde. La nave de evacuación se alejó de la estación de defensa justo cuando explotó. El enjambre por fin había logrado penetrar las defensas, pero ya no importaba. Los defensores se habían marchado. La misión estaba cumplida. Carvet encontró un asiento y finalmente se dejó caer sobre sí mismo. Otros supervivientes hicieron lo mismo. Humanos y Talen juntos, unidos por lo que habían soportado. Nadie habló. No había palabras suficientes para ese momento. Habían resistido durante 3 días. Contra todo pronóstico, contra un enemigo que había destruido civilizaciones, habían resistido y habían vencido. El precio fue terrible. De la flota humana que había llegado para ayudar, solo quedaban 12 naves. Miles de soldados humanos habían muerto. Las bajas Talen fueron igualmente graves, pero miles de millones de civiles estaban a salvo. La misión estaba cumplida. Joaquín apareció en la enfermería donde habían reunido a los supervivientes. Tenía un aspecto cadavérico. Su uniforme era desgarrado y quemado. Su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre, pero seguía en pie. Quiero darles las gracias a todos, dijo. Su voz era ronca. Ustedes se mantuvieron firmes cuando otros habrían huido. Luchaste cuando cualquier ser cuerdo se habría rendido. Mantuviste la posición. Cada uno de ustedes es un héroe. Recorrió la zona entre los supervivientes, estrechándoles la mano y ofreciéndoles palabras de aliento. Cuando llegó a Carbat, se detuvo. Oficial Carvet, usted se ofreció voluntario cuando no tenía por qué hacerlo. Trajo consigo a 10.000 guerreros. Sin usted, habríamos fracasado. Sin usted, almirante, jamás lo habríamos intentado. Nos enseñó lo que significa el coraje. Joaquín sonrió. Era una expresión cansada, pero sincera. No, ya tenías valor. Solo te di una razón para usarlo. Las semanas siguientes fueron extrañas. El enjambre del vacío, tras fracasar en su intento de tomar el punto de desafío, se retiró del sistema. Era la primera vez en la historia registrada que se retiraban. Los analistas debatieron el motivo, pero Carbat creía saberlo. El enjambre se había topado con algo inesperado. Seres que no huirían, seres que lucharían hasta la muerte por otros. No lo comprendía,
y lo que no comprendía, lo temía. El colectivo Talen se reconstruyó. Los civiles evacuados encontraron nuevos hogares. La vida continuó. Pero ahora era diferente. Los Talen habían luchado junto a los humanos, habían derramado su sangre a su lado, y eso lo cambió todo. Las dos especies formaron una alianza formal, unida no por tratados, sino por el sacrificio compartido. Karbat visitó a Hayes en el hospital 3 meses después. Había sobrevivido, aunque por poco. Nunca volvería a luchar. Sus heridas eran demasiado graves, pero estaba viva y eso era suficiente. Oficial Karbat, dijo ella al verlo. ¿Te ves? Bueno, tú también, cabo. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado una nave de transporte. Varias veces, pero estoy vivo, así que no me puedo quejar. Se sentó junto a su cama. Hablaron un rato de cosas sin importancia. El tiempo, la comida, una conversación trivial que lo era todo porque seguían allí para compartirla. Antes de irse, Hayes le hizo una pregunta. Oficial Karbat, ¿lo entiende ahora? ¿Por qué luchamos como lo hicimos? Karbat lo pensó. Pensó en Collins tomando LSD por él, en Carter luchando a pesar de sus heridas, en Foster al mando con las costillas rotas, en Joaquín sacrificando 3 naves, en Hayes junto a un amigo caído. Sí, dijo. Lo entiendo. Los humanos no luchan porque sean invencibles. Luchan porque se niegan a abandonar a los que están a su lado. Prefieren morir juntos que vivir sabiendo que huyeron. Eso es lo que los hace fuertes. Hayes sonrió. No solo los humanos, oficial. Usted estuvo con nosotros. Los Palen estuvieron con nosotros. Eso los hace tan locos como nosotros. Quizá, pero es una locura buena. Salió del hospital y recorrió la estación reconstruida. A su alrededor, humanos y Talen trabajaban codo a codo, construyendo algo nuevo sobre las cenizas de lo perdido. Era una galaxia distinta, una donde 2 especies habían aprendido a confiar la una en la otra, a luchar la una por la otra. Karbat llevaba consigo un trozo de metal. Era una placa del casco de la base Delta, rescatada de las ruinas. En ella estaban grabados nombres humanos y Talen juntos, los caídos en aquella primera batalla. Había instaurado una tradición. Cada nave Talen llevaba ahora un trozo de metal con nombres grabados. Un recordatorio de los caídos. Una promesa de no olvidar jamás. Los Palen tenían un nuevo lema. Ante la adversidad, cuando la esperanza parecía perdida, se hacían una simple pregunta. ¿Qué harían los humanos? Y entonces se mantenían firmes. Luchaban. Resistían. Karbat comprendía ahora lo que significaba luchar junto a los humanos. Significaba aceptar la posibilidad de morir. Significaba elegir resistir cuando huir era más sensato. Significaba derramar sangre por otros, porque eso era lo que hacían los guerreros. No solo los guerreros humanos. Todos guerreros. Las leyendas aún sangran, pero sangran por algo más grande que ellas mismas. Sangran las unas por las otras, y eso las hace dignas de tal nombre. Años después, cuando le preguntaban sobre la defensa de Point Defiance, Karbat contaba la historia con sencillez. Nos mantuvimos unidos. Luchamos juntos. Sangramos juntos. Y resistimos. Eso fue suficiente. Siempre sería suficiente. La galaxia recordaba el día en que el enjambre del vacío se retiró. El día en que los humanos y los Talen demostraron que algunas cosas valían la pena morir por ellas. El día en que las leyendas sangraron juntas y cambiaron el curso de la historia. Y en los momentos de silencio, en las horas oscuras en que la duda se instalaba, Karbat tocaba el trozo de metal con sus nombres grabados. Y recuerden a Collins y su sonrisa. Recuerden a Carter y su determinación. Recuerden a Foster y su valentía. Recuerden a Hayes y su lealtad. Recuerden a Joaquín y su imposible decisión de resistir. Recuerden que las leyendas no nacieron perfectas. Se forjaron en el fuego, se templaron con la pérdida y se demostraron a través del sacrificio. Y sí,
Las leyendas aún sangran. Pero esa sangre significó algo. Significaba que cuando el universo necesitara héroes, que se alzaran y respondieran al llamado, humanos y seres semejantes juntos. Esa era la verdadera lección. No que los humanos fueran especiales, sino que el coraje era universal. Que el sacrificio importaba. Que la unión hacía posible lo imposible. Eran verdades escritas con sangre, probadas en batalla y transmitidas por los supervivientes. Karvat alzó la vista a las estrellas y sonrió. En algún lugar, el enjambre del vacío aún existía, aún representaba una amenaza. Pero ahora la galaxia tenía algo que antes no tenía. Unidad, propósito, la certeza de que, cuando llegara la oscuridad, habría quienes se alzarían contra ella, quienes resistirían, quienes se negarían a ceder. Y eso lo cambiaba todo.